Muy buenas compañeros, cordial saludo. Docente Nadia Lucía Obando, dando continuidad al curso Fundamentos de las Didácticas Específicas, el módulo 4, la didáctica en el currículo oficial. El grupo conformado por Ana María Aguiar, María Carolina Valeta, Luzmari Montoya y Lilian Martínez. Queremos compartir con ustedes la reflexión realizada teniendo en cuenta los aspectos requeridos. ¿Qué aspectos frente a la formación de pensamiento de dominio específico son abordados en los lineamientos curriculares del área específica? Bueno, los lineamientos curriculares del área del lenguaje están haciendo énfasis al desarrollo de las habilidades comunicativas, entendiendo que hablar, escribir, leer y escuchar favorecen al ser humano en los procesos de comprensión, producción, comunicación y significación. La significación es muy importante porque se refiere a la representación de la realidad, a la construcción de significados, a la creación de ideas. Aquí vemos entonces la relación entre pensamiento y lenguaje. Pues el lenguaje no solamente posibilita expresar pensamiento, sino que se convierte en una herramienta para construir pensamientos. Por eso los contenidos del área del lenguaje buscan desarrollar competencias que potencien a la significación. Esas competencias son la sintáctica, la semántica, la pragmática, la enciclopédica, la literaria, la textual y la poética. Los lineamientos también nos proponen desarrollar las habilidades comunicativas desde la interacción, la participación, la interpretación, el constante uso en el aula. Nos hablan mucho sobre aprendizaje colaborativo, aprender con el otro. Bueno, fuera de la producción y comprensión, comunicación y significación, el lenguaje también nos permite la argumentación. A partir del lenguaje se puede debatir, negociar, criticar, reflexionar. Es decir, el lenguaje se muestra aquí como herramienta para la construcción de pensamiento crítico. Continúa mi compañera Mari. Bueno, para la formación del pensamiento crítico en el aula en lengua castellana hemos visibilizado algunas transformaciones y algunos retos. En estas transformaciones encontramos que del currículo establecido en el que se determinaba qué libro iba a leer el estudiante, qué textos iba a utilizar durante el año, se pasó a un currículo flexible donde lo más importante es saber qué le interesa al estudiante, qué tipo de textos ellos quieren utilizar y que estén relacionados con su contexto para que de esta forma se propicien las habilidades comunicativas, la participación y la producción textual. Encontramos otra transformación que se ha pasado pues del tablero donde el estudiante copia los textos de muestra y del libro impreso a las TIC. Identificando en las TIC que a los estudiantes les genera mayor motivación por todo lo que implica el color, el sonido, todo lo relacionado con la novedad, con la cantidad de información que llega del Internet. Por esto es importante favorecer el uso de las TIC en el aula porque le va a permitir al estudiante las habilidades interactivas, darle la significación a su contexto y establecer canales de comunicación diferentes. Otra transformación importante es que primero se trabajaba de forma individual y ahora se promueve el trabajo colaborativo y el trabajo por proyectos, porque en definitiva en el debate es donde se desarrollan las competencias argumentativas, interpretativas y la construcción de pensamiento. Estas transformaciones a su vez son retos para el docente, como lo mencionaba Díaz en el documento. Las TIC no son solamente por sí mismas, digamos que una forma de educar, no, es el docente el que tiene el reto de convertirlas en medios para desarrollar competencias en los estudiantes, porque no se trata solamente de leer y copiar un texto, sino de reflexionar frente a este, de argumentar los puntos de vista
y de interpretar toda la información que le llega al estudiante a través pues, del Internet. Y además es un reto para el docente favorecer el trabajo por proyectos, el trabajo colaborativo a través de la virtualidad, que esas habilidades tan importantes comunicativas que debe potenciar el docente en lengua castellana, no se pierdan en este mundo de la virtualidad. Como conclusión o reflexión, podemos decir entonces que el área del lenguaje, desde su práctica, busca desarrollar en los estudiantes las habilidades y competencias lingüísticas, comunicativas y literarias que les permitirán aprender y aprender y utilizar correctamente la lengua castellana como una herramienta de expresión y pensamiento crítico en el proceso de lectura, escritura, interacción social, discursos para interpretarlos y transformar su realidad. La transformación del aula para la formación de pensamiento crítico debe darse desde la misma concepción del aula, convirtiéndola en un espacio abierto a infinidad de posibilidades en el quehacer pedagógico, donde se cambia la concepción del maestro como el todo, propiciando el trabajo colaborativo, proponiendo proyectos innovadores en el aula, apoyados por las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.